Una computadora es una máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Puede realizar desde una carta hasta programas sofisticados informáticos. Dentro de los componentes principales de una computadora tenemos la memoria RAM, la unidad óptica, el adaptador inalámbrico, el conector de un disco duro, el ventilador o disipador y el procesador y la unidad de disco duro. Antes de dar inicio con el mantenimiento de la computadora, primero vamos a verificar la funcionalidad de la misma. Como se puede apreciar en el video, el sistema funciona adecuadamente. Para iniciar con el mantenimiento de la portátil, es importante contar con un desarmador que tenga el tamaño adecuado para no dañar los tornillos al retirarlos. También es importante dejar los tornillos que se van retirando en algún recipiente, de tal forma que no se extravíen. Además de tomar nota a qué posición pertenece cada uno de ellos para no tener dificultades al volver a armar la computadora. Luego de retirar los tornillos de la carcasa trasera, con sumo cuidado vamos a retirar la carcasa comenzando a levantar los extremos de manera proporcional para no dañarla. Además cuenta con dos ranuras para memoria RAM, por lo que es necesario retirar ambas memorias. Antes de retirar la memoria RAM, es importante identificarla para conocer su posición. En este caso se encuentra en la ranura del centro de la parte inferior. Debemos presionar los seguros que sujetan la memoria RAM hacia los lados para poder retirarla de manera correcta. Para retirar el teclado abrimos la laptop. Luego, ya que hemos retirado los tornillos de la parte inferior, con un poco de presión podremos sacar la tapa de los tornillos. Esta puede presentar problemas debido a que la forma en la que se asegura es por presión. Con un poco de fuerza esta saldrá. Luego, procedemos a retirar cada uno de los 4 tornillos que posee el teclado para su sujeción a la laptop. Tenemos en cuenta que hay que separar de forma adecuada los tornillos para no confundirlos con otros que pueda poseer la laptop. Luego levantamos el teclado con cuidado y procedemos a retirar el cable flex mediante los pines que posee el seguro.
Luego el cable flex saldrá fácilmente. Para la limpieza de la laptop utilizaremos una lata de aire comprimido. Esta nos ayudará a retirar el exceso de polvo que posea la placa madre. Nos enfocaremos en el ventilador del procesador, ya que ahí podremos observar una gran cantidad de polvo acumulado. Luego seguiremos utilizando la lata de aire para retirar el polvo excedente. Tener en cuenta de aplicar aire en toda la superficie para eliminar la mayor cantidad de polvo acumulado posible. Para la limpieza de la memoria RAM utilizaremos limpiacontactos. Este líquido nos proporcionará una mejor limpieza en los contactos de cada unidad de memoria RAM. Esto para eliminar problemas a la hora de colocar de nuevo la memoria. Realizaremos el mismo proceso para las dos unidades, teniendo en cuenta de no colocar demasiado líquido en cada una. Para realizar la limpieza al disco duro, retiraremos los 4 tornillos que sujetan a la unidad de la estructura metálica. Ya que hemos retirado los 4 tornillos, podremos sacar la unidad, teniendo en cuenta de no golpearla, ya que podríamos ocasionar daños en ella. La limpiaremos mediante el uso de aire comprimido, esto para eliminar cualquier rastro de polvo que posea. Para la limpieza del teclado utilizaremos una brocha. Esta nos ayudará a quitar cualquier rastro de polvo o partículas de suciedad que posea el teclado en sus ranuras. También utilizaremos aire comprimido para eliminar el polvo que se soltó al momento de utilizar la brocha. Para la limpieza del cable utilizaremos un poco de limpiacontactos para evitar cualquier problema en la conexión. Continuando con la limpieza de la laptop, procederemos a lo que es la limpieza de la carcasa utilizando aire comprimido, esto para poder retirar el polvo acumulado. Otra de las formas que podemos utilizar para hacer esta limpieza es utilizar una brocha. Con ella creo que podremos hacer una mejor limpieza para poder retirar el polvo acumulado en la carcasa. Haber hecho la limpieza correcta a la laptop, se procederá al armado. En este caso se colocará el teclado. El conector del teclado deberá quedar bien fijado con los pines que sostendrán al conector.
del teclado. Habiendo hecho esto, se procederá al atornillado del teclado, colocando los tornillos en los respectivos lugares que sostendrán al teclado. Cuando terminemos de haber atornillado todos los tornillos del teclado, atornillaremos lo que es la pantalla. En este caso pues solo son 2 tornillos que sostienen a la pantalla, esto para pues, poder fijar la pantalla y colocar el protector de las bocinas, siempre viendo y verificando que quede bien. Continuando con el armado de la computadora, procederemos a la colocación de la carcasa, siempre viendo que quede todo en el lugar correspondiente, como colocar la rejilla de la ventilación, colocar los tornillos que sostienen al teclado por la parte de atrás y los tornillos que sostienen a la carcasa, verificando siempre que todos los tornillos sean atornillados. Comenzamos colocando la placa que cubre la parte delantera del disco duro. Esto es una protección extra para el disco duro, ya que este es muy frágil, porque debido a un mal movimiento podemos hacer que el disco duro quede completamente arruinado. Por eso es que fijamos bien los tornillos para que la placa quede bien fija en el disco duro y así evitar accidentes con él. Colocamos el disco duro en su posición rectangular. Vemos que este disco duro queda de forma exacta y fija para evitar que este disco duro se dañe y se mueva a la hora de ejercer una operación. Fijamos el disco duro para evitar que se nos dañe, ya que, como lo mencionamos anteriormente, si nuestro disco duro se daña, se perderían archivos o documentos que contiene este disco. A la hora de colocar las memorias hay que tener cuidado que queden bien sujetas y bien puestas, ya que si no se hace esto, iniciaría mal la computadora. La computadora, si no se ponen bien las memorias RAM, entonces no iniciaría el sistema operativo y se quedaría en una pantalla en negro. Colocamos las tapas que cubren al disco duro para evitar que entren insectos en ella o entre algún tipo de suciedad. Al igual que la memoria RAM, también la cubrimos para evitar la entrada de insectos en la computadora. Colocamos la batería. A la limpieza externa solo es para concluir el mantenimiento total de la computadora. Esto se hace para que quede limpia y quitarle todo el polvo
que tiene encima. A la hora de encenderlo se tuvo un problema, ya que el orden de boteo estaba de diferente forma. Estaba iniciado de primero con el CD DVD en lugar de iniciar primero con el disco duro. Pero esto se puede ya sea entrar al menú del BIOS o esperar a que pase todo esto, como lo podemos observar, e inicia de forma normal con Windows XP.